Como hemos trabajado unos 50 años, 52 años en España, entonces hay conferencias de mujeres, igual que seguramente aquí, y unas cuantas mujeres a veces me piden para ir a dar conferencias. Y un grupo de mujeres me dijo, por favor, ¿no nos puedes ayudar con algo tan diario como es el enojo? Digo, me estoy enojando conmigo misma, me enojo con mis hijos, me enojo en el trabajo, me enojo con mi marido. Vaya, eso es rarísimo, ¿no? Que nos enojemos con el marido. Y entonces digo, ayúdanos. Entonces, ¿sabes? Cuando pensé, si Dios dice que todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere está en la Biblia. De verdad, ¿no? Está en la Biblia. Entonces, algo tan común, tan diario, tan normal, entonces tiene que estar en la palabra de Dios. Ayuda para vivir como, ¿qué quiere Él que haga cuando me enojo? Porque yo me enojaba, pero no sabía qué hacer para seguir, es decir, ser obediente al Señor. No sabía lo que la Biblia decía en cuanto al tema. Y entonces empecé a mirar qué es lo que dice la Biblia. La sorpresa mía fue que justo después de la caída, Génesis 4, es que empieza a hablar de la ira de Caín. Y ahí en ese capítulo hay muchísima verdad que podemos aprender en cuanto al enojo. Luego encontré voy a empezar, otros personajes que ya los cuento. Pero lo que primero realmente me impresionó mucho es cuando miré y vi que Jesús, dice la Biblia claramente, se enojó. Y muchas veces tratamos de decir, no queremos enojarnos, no vamos a enojarnos, no vamos a enojarnos. Pero es que si Jesús se enojó, claramente cuando fue a sanar la mano seca, dice la Biblia, los fariseos se enojaron mucho con él, pero él se enojó muchísimo con los fariseos porque no quería que mostrase misericordia. Y luego claramente en el templo, cuando volcó las mesas de cambio de los cambistas, porque estaban robando al pueblo y estaban cobrando muchísimo más para los sacrificios que la gente compraba, las palomas y los corderos, etc. Había una injusticia enorme y Jesús se enojó mucho. Y claro, yo quiero ser como Jesús, pero a veces no pienso, si quiero ser como Jesús voy a aprender a enojarme sin pecar. Y entonces tengo que ver, porque el pecado hace tantos estragos en la vida, en nuestra vida diaria. Entonces, eso hay mucha injusticia en el mundo. Y si yo no me enojo con la injusticia, hago mal. Porque hago, pero bueno, da igual. No, Dios no le gusta la injusticia. Y yo tengo que aprender entonces cuál es el problema. Porque si Dios siente ira, la ira no puede ser pecado. Claramente no puede. Entonces, es que a veces es una cosa muy leve, como un pequeño de arenita en el ojo que nos molesta. No es grande, es una frustración pequeña, ¿no? Pero otras veces es como la sirena de una ambulancia, es algo gordo, es algo muy fuerte, es un enojo muy fuerte que realmente necesitamos parar y prestar atención porque es una enfermedad grave que hay que trabajar rápidamente. Entonces, cuando yo me enojaba, me daba cuenta que me daba mucha energía, porque entonces podía limpiar la casa, podía hacer de todo. Y entonces a veces cuando estaba cansada, porque trabajaba con Jaime en el seminario, venía a casa, estaba cansada, y tenía que limpiar la casa, tenía que hacer la comida, tenía que esto y el otro, y entonces digo, y empezaba a pensar de cosas que me enojaban, y entonces de golpe tengo tanta energía y voy limpiando todo, hago todo, hasta que Dios me dijo, no, es el gozo del Señor que tiene que renovar tu fuerza, no el enojo. ¿Qué estás haciendo? No sabes qué hacer con el enojo, porque la energía que Dios nos da con el enojo es que es importante usarla bien, no usarla para mal. Usarla para el bien de nosotros y usarla para el bien de los demás. Por eso causa energía. Pero es muy importante este versículo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo expresar mi ira? Si yo expreso mi ira solo expresando ira, no voy a hacer lo que Dios considera justo.
No voy a hacer lo que Dios considera justo, ni para mí ni para otro. Porque Dios actúa siempre con justicia y amor a la vez. Él siempre con los dos. Es completamente justo, completamente amor y siempre me trata con justicia y amor. Es muy importante darnos cuenta que Dios actúa así. Yo tengo aquí un billete, ¿verdad? Ahora, lo voy a usar con ejemplo que tiene dos lados, ¿no? Es decir, justicia y amor. Si yo me enojo, no soy como Dios. Hago así. Justicia va por un lado, amor va por el otro. No os vais a olvidar de eso, ¿verdad? Entonces, luego le pongo celo. Trampa, ¿eh? Que si solo muestro o siento y actúo con justicia, me voy a volver justiciera. Si solo actúo con amor, voy a hablar de amor, aquí no ha pasado nada. Y ignoro por completo la justicia de Dios. ¿Y esto me vale para algo cuando voy a comprar? No, ni me vale ser justiciera, ni me vale mostrar solo amor. Porque así separado no funciona, no vale. No es como Dios quiere que lo use. Entonces, este versículo es muy importante para cada una de nosotras. Porque dice, pesada es la piedra y la arena pesa, más la ira es más pesada que ambas. Es decir, lo compara con dos cosas, con arena y con rocas. La arenilla, es decir, vamos a decir, un montón de frustraciones que se acumulan. Si nosotros acumulamos un montón de frustraciones y la acumulamos, llega a ser como un saco de arena. ¿Cuánto pesa un saco de arena? ¿Lo podrías levantar? Imposible. Pero Dios no nos ha hecho como mujeres ni como hombres para tener un peso emocional tan fuerte dentro de nosotros. No nos ha hecho así. Dios dice que la carga es ligera. No nos ha hecho para llevar emocional fuerte, negativa dentro de nosotros por tiempo. Y también lo compara con rocas, es decir, algunas hemos sufrido como si alguien nos ha echado rocas. Abusos muy fuertes que causan mucho dolor. Y lo que pasa es que con esas rocas algunas las toman y hacen una pared alrededor de su corazón. Y nadie se le puede acercar demasiado para realmente que uno sienta amor de verdad de los demás ni de Dios, porque no quieren que nadie más le haga daño. Entonces, como se protegen. Y entonces, como Dios quiere que nos amemos mutuamente y que Él pueda mostrar el amor hacia nosotros, nos sentimos amadas, nos encerramos dentro de esa pared y no dejamos que Dios entre. Y Dios no ha hecho a la mujer para sentir dentro una emocional y una carga emocional tan fuerte, negativa por tiempo. Ahora, Santiago 4 dice que empieza con deseos. Santiago 4 dice, ¿dónde están las guerras, los conflictos, el enojo entre vosotros? Está causado por pasiones. Ahora, si piensas, tengo agua, gracias. Si piensas un poquito, pasiones realmente son pequeños deseos que van haciéndose más grande, y que llegas a una pasión que casi te controla. Entonces son deseos que llegan a pasión. Lo que pasa es que si saltamos de pasiones, cosas que queremos, a exigencias, ¿qué pasa? Exigimos a todo el mundo que hagan y que vivan como yo quiero, para que no me molesten, para que no me frustren. Quiero que mis hijos se porten tan bien a la primera, para que no me frustren. Quiero que mi marido haga o no haga tal como a mí me gusta, para que no me frustre, para que no me moleste. Entonces empezamos a exigir a todo el mundo cosas que realmente no tengo derecho de exigir. Había una señora que estábamos en una conferencia de matrimonio, normalmente Jaime y yo lo damos juntos, y entonces ella dice, ay, es que mi marido no quiere comer zanahorias. Y entonces él dice, pero a ver, yo sé que ella quiere que lo coma para que los niños también coman zanahorias, porque es sano.
Pero mira, es que me lo pone en la sopa, en la ensalada, en el puchero, en todo, todos los días. No me gustan las zanahorias. Y digo, un año más tarde fuimos a su iglesia y ella vino y me dijo, Carolina, lo que yo daría de servir un plato a mi marido sin zanahorias. Él murió en un accidente de coche y me di cuenta que yo había hecho una guerra de algo que yo no tenía derecho, de decidir que él tenía que comer zanahorias. Estaba exigiendo algo que no vale la pena. Podría haber dicho, hombre, niños, cuando seáis mayor, sois padres, podéis decidir vosotros. Ahora sois niños y coméis las zanahorias. Es decir, exigimos de los demás cosas que a lo mejor no tenemos derecho de exigir. Ahora, cuando nos enojamos, por tanto, Santiago 4, lo que quiere hacer que nosotros nos paremos y pensemos, ¿qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? Ahora, Jaime sabe que yo por la mañana, antes de tomar mi cafecito o 2 cafecitos, que no me hace ninguna pregunta importante, porque yo soy lenta en despertarme y hasta me tome el café, no me hagas ninguna pregunta importante. Entonces, si yo voy con el cafecito por la mañana y voy para ir a leer algo o leer la Biblia o lo que sea, y alguien me da un golpe, ¿qué es lo que sale de la taza si tengo café con leche? Café. Si tengo leche, ¿qué sale? Si tengo agua, ¿qué sale? Bueno, sale lo que hay dentro. Y nosotros a veces con la ira decimos, él me ha hecho enojar. Bueno, tú te has enojado porque dentro de ti tienes un deseo que él haga o no haga cierta cosa. Te enojas con los hijos porque quieres que hagan o no hagan cierta cosa. Es tu deseo. Ahora, ¿sabes por qué? Entonces es importante que yo me dé cuenta que, oye, es un problema mío. Yo soy la que tengo que trabajar con mi propia ira. Para poder usarla para bien y usar la energía para bien, usarla como Dios me pide que la use, sin pecar. Ahora, Dios quiere usar todo para nuestro bien. No es que Dios quiere que pasemos por situaciones difíciles. Él no nos creó para llevar cargas difíciles. Él nos creó para una relación íntima con Él. No creó Dios ni quería que hubiese pecado. Pero el pecado ha hecho estragos en las relaciones humanas y en el mundo. Ahora, había un científico que entró en un sitio donde estudiaban las mariposas. Y entonces había un amigo que entró y el científico no había llegado todavía. Y entonces entra y vi una crisálida que estaba luchando la mariposa para poder salir. Y dice, bueno, le voy a ayudar, pobrecita. Entonces fue, abrió un poquito la crisálida y la mariposa salió y se cayó a la mesa de abajo. Entró el científico y acababa de ver lo que había hecho su amigo y le dice, no, tú acabas de matar la mariposa. Dice, ¿cómo? Yo la ayudé. No, acabas de matarla porque Dios ha hecho que cuando la mariposa lucha y lucha y lucha y lucha para salir de la crisálida, de esa oscuridad tan plena, entonces tiene fuerza sus alas para poder volar y comer y hacer todo lo que Dios ha hecho. Chicas, Dios nos va a poner en situaciones donde quiere que aprendamos a usar los músculos de la fe para que podamos volar, para que podamos llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Porque Dios dice, aún en las situaciones difíciles, aprende lo que yo quiero enseñarte para que lo pueda usar para bien, en vez de para mal. Y la ira es una de esas, que necesitamos parar y aprender qué es lo que Dios quiere que aprenda en esta situación. Ahora, todas conocemos este versículo, ¿verdad? Airaos, decidlo conmigo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claro. Ahora, nos da 4 pasos. Dice, airaos, reconoce cuanto antes que estás enojado. ¿Por qué? Pero no pequéis. Para antes de pecar. Resiste, no peques. Porque tienes que decidir actuar correctamente. Entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que rebajar esa emoción hasta tenerlo bajo dominio propio para poder obligarnos a nosotras mismas a actuar como Dios quiere. Y luego dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué pone eso? Es que si no paramos a pensar
¿qué es lo que necesito aprender en esta situación? ¿Qué es lo que cuál es mi deseo? ¿Ese es un deseo correcto? ¿Es bueno? ¿Lo tengo que adaptar un poco? Es decir, ¿cuál es la cosa que Dios quiere que aprenda en esta situación? Entonces tengo que resolver el problema porque, ¿sabes? Si no, me sigo enojando por lo mismo, una y otra vez. Y estoy haciendo que se abra la puerta para que Satanás me tiente a pecar. Entonces, si no usamos bien la energía para parar y pensar, a ver, ¿qué es lo que necesito yo aprender en esta situación? Porque la ira es como la fiebre. Cuando nuestros hijos están enojados, cuando nuestros hijos están enfermos, tienen fiebre. ¿La fiebre es peligrosa, sí o no? Sí. Hay que entonces trabajar la fiebre para bajarla, ¿no? Hay que rebajarla. Pero detrás de la fiebre, hay una enfermedad que hay que curar. Entonces, detrás del enojo, tenemos que preguntarnos cuál es la enfermedad que necesito yo curar, qué es lo que necesito poder aprender en esta situación. Ahora, encontré 3 personajes, Génesis 4, Caín. Yo le llamo el guerrillero. ¿Por qué? A la cara con el hermano dice, hermanito, vamos al campo, un picnic, mira, pasamos el día juntos. Y luego le hace tanto daño que le mata. Es decir, el guerrillero es la persona que es agresivo-pasivo, es decir, lo expresa indirectamente. Está Caín enojado con Dios, porque Dios no le aceptó la ofrenda, y está enojado con él, pero se lo toma con Caín. Y entonces es el guerrillero que a la cara todo, ¡ay, qué bien, qué bien! Y luego te critica, murmura contra de ti. Es decir, es que hace mucho daño, y hace tanto daño que a veces mata. Y luego Moisés es increíble. Moisés era un hombre de Dios increíble, usado por Dios en el Antiguo Testamento. Pero nunca aprendió a qué tenía que hacer para manejar su ira. Mata al egipcio, rompe las tablas, pega la roca, y tanto Dios no le gustó nada, que no lo aprendió a través de toda su vida, que no le dejó entrar en la tierra prometida después de todo lo que había hecho para él. Increíble. No es poca cosa, chicas, que no sabemos usar bien la ira. No es poca cosa para Dios. Tenemos que saber qué Dios enseña en cuanto al tema. A mí me sorprendió muchísimo ver que hay tantísimos versículos que nos enseñan qué hacer cuando estamos enojados. Tantísimos, y especialmente con el estudio de estos 3. Entonces, hoy pensé, podemos mirar a Jonás. La mayoría de nosotras las chicas, yo, por ejemplo, estoy hablando de mí misma, porque yo pensaba, Jaime tiene un problema con el enojo. Yo no, porque Jaime creció con un padre muy violento, muy explosivo, cruel. Y entonces, claro, como niño lo aprendió. Entonces, tiene mucha paciencia como Moisés, es un hombre de Dios como Moisés, mucha paciencia, pero cuando ya llega al límite, explota. Y yo, entonces, me deprimo. Le llamo iceberg porque el iceberg tiene una puntita del hielo que se ve, pero ¿qué hay detrás? Debajo del agua. Un montón de enojo dentro de mí que no dejo ver. ¿Y qué pasa? Me deprimo y hago que... Es decir, me encierro en mí misma. Y entonces algunas de nosotros hemos aprendido, no explotamos como Moisés, no somos como Caín haciendo daño a los demás, pero nos hacemos daño a nosotras mismas. Porque ahora interiorizamos el enojo y no lo curamos. Y entonces al no curarlo, hacemos daño a nuestro ser interior. Cuidado. Hay depresiones que son causadas por enfermedades o problemas físicos. No estoy hablando de eso, por favor. No estoy hablando de eso. Yo no tengo estudios como para eso. Yo solo estoy diciendo que Dios dijo que la depresión de Jonás estaba causada por su enojo. Entonces vamos a mirar a Jonás. ¿Cómo es Jonás? ¿Cómo expresa su enojo el iceberg? Ahora, estamos en el primer paso.
para reconocer cuanto antes que estoy enojada. ¿Para qué? Para parar antes de pecar. Reconocerlo para poder entonces usar la energía para bien. Yo, como dijo Fernando, yo nací en Argentina en los tiempos de Perón, en la Edad Media. Entonces, al ir al colegio de niña, la maestra, bueno, cuando hablaba de Argentina, Jaime notó que se me cambiaba la voz, me ponía triste. Y él dice un día, dijo, ¿por qué no me dices cómo era tu vida en Argentina? Y entonces le dije, bueno, y le estaba hablando de esto, del otro. Dice, pero sabes, yo nunca tenía amigas, nunca tuve amigas, porque estaba viviendo en Concepción del Uruguay, no había iglesia, éramos un grupito de 2 familias. Y en el colegio la maestra dijo, nadie puede jugar con Carolina porque es evangélica. Y entonces nadie tenía nada que ver conmigo. Me acuerdo llevar 5 carteras en cada brazo de mis amigas tratando de llevar todo ese peso al colegio a ver si podría conseguir una amiga. Y claro, entonces Jaime me pregunta, dice, pero a ver, ¿hizo bien la maestra? Nunca me había hecho esa pregunta. Nunca había parado a pensar qué hay detrás de esa tristeza mía, que tengo como dentro de mí un pequeño tumor emocional. Y nunca había preguntado con el Señor, ¿por qué esa tristeza? Y entonces me di cuenta, claro, nunca lo he trabajado. Nunca he perdonado a esa maestra y a esas niñas por ser crueles conmigo. Me culpaba a mí misma y había aprendido a siempre culparme a mí misma por todo. Una manera de pensar muy equivocada, que realmente afecta muchas cosas en tu vida, porque cuando pasan abusos, cuando pasan injusticias en nuestra vida, si no sabemos trabajarlas bien, no sabemos sanarlas, es como un tumor de dolor dentro de ti y Dios no nos ha hecho para llevar esa carga emocional negativa por tiempo. Tenemos que aprender a curarlo y tardará bien, pero tenemos que aprender a curarlo para hacerlo bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Jonás? Perdón, no sé, ahora. Bueno, no sé por qué ahora, como no están los hombres. No sé hacer, espera, a ver, a lo mejor. ¡No! Perdón. Peor. ¿Alguien sabe qué tengo que hacer? Espérate. Ahora. Algo hice mal, ¿eh? Pero como yo no sé de esto, ¡ay, qué mal! Gracias por tener tanta paciencia conmigo. Huye. Es decir, Dios le dice que tiene que ir a Nínive y va al opuesto, va a coger el barco para ir al lado opuesto. ¿Qué pasa? Huye. Ahora nosotras, madres, esposas, no vamos a ir a tomar un colectivo para ir a Patagonia, a Tierra del Fuego. Pero ¿qué pasa? Nos encerramos dentro de nosotras mismas. Posiblemente hacemos esa pared para que nadie más nos haga daño. Y entonces al final sí que nos hacemos daño. Huimos dentro de nosotros mismos. Somos pasivas. En vez de ir a arreglar un problema, hablar con la persona que nos ha causado un dolor, entonces somos pasivas. Nos quedamos, porque ¿qué pasó con Jonás? Había una tormenta enorme y él dormido en la bodega. No ayudaba. No tomamos la iniciativa de resolver ese dolor que hemos sufrido. No queremos trabajarlo porque nos hace daño. Ahora, se sufre. El Jonás de verdad por dentro sufre. ¿Puedes imaginarte lo que sufrió Jonás dentro de ese pez? De verdad, el ácido del estómago del pez le quemaba la piel. La oscuridad era completa. Si acaso había un poquito de luz afuera cuando salía a la superficie, abría la boca para comerse más cosas, y un pelín de luz, pero luego cerrar otra vez la oscuridad. Una sensación de ahogo, una sensación no puedo más, me muero, una sensación de ahogo. Imagínate, yo creo que Dios le dejó que pase eso para que aprendiese, oye, no quiero que vivas eso. No quiero que vivas eso. Quiero que aprendas lo que Dios quiere, porque ese sufrimiento que yo elijo para mí misma de seguir sufriendo, pienso mal las cosas porque lo aprendí mal, no ayuda.
Y aún lo bueno no le hace arrepentirse. Dice que esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Es decir, incluso cuando predicaba y estaban la gente arrepintiéndose, viniendo a Dios toda la ciudad, no le gustó para nada. Dicen, no, yo no quiero que se arrepientan porque no quiero que Dios les perdone. No quiero que Dios les perdone. Es decir, no pensamos claramente cuando estamos enojadas. Eso es muy importante que nos demos cuenta. No pensamos claramente cuando estamos enojadas, porque el enojo es una emoción y las emociones no piensan, nosotros pensamos con la mente y aprendemos a pensar equivocadamente cuando aprendemos a usar mal la energía del enojo. No quiere otra opinión, es como el niño que está corrigiéndole a la madre, dice, vete al rincón porque estás disciplinado. Y entonces va y dice, siéntate. Dice, bien, mamá, estoy sentada, pero por dentro estoy de pie. ¿Por qué? Porque no quieres otra opinión, es decir, no quieres trabajarlo, te cuesta de enfrentarte a esa depresión para salir, porque el enojo causa tristeza. ¿Ves cuando Dios estaba hablando con Caín claramente? Dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Porque la tristeza y el enojo van juntos. Se aísla. Jonás fue fuera de la ciudad y se aísla. Es decir, a lo mejor no tanto físicamente nosotros, pero te digo, dentro de nosotras nos aislamos y no nos abrimos, no tenemos ninguna amistad cercana, ni nos aislamos. Ahora, Dios no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Claro, cuando yo me enojo, quiero dominar a mis hijos, dominar a mi marido, dominar a los líderes de la iglesia para que hagan lo que yo quiero. Entonces, claro, queremos dominar a todos menos a nosotros mismos. Pero, ¿sabes? Dios dice, mira, Carolina, nadie puede decidir por ti. O te enfrentas y te preguntas, y con mi ayuda te das cuenta qué es lo que te está haciendo enojar, y trabajas para que eso se cure bien y actúes correctamente, o te quedas pasiva y entonces no te puedo ayudar, no lo puedo usar para bien. Porque quiero que tengas dominio propio. Con Caín, Dios claramente le dijo, oye, tú debes dominarlo, la ira. Es que no me gusta eso. Me gusta pensar que todos los demás tienen la culpa, no yo. No soy yo la que tiene que resolver esto. Y Dios dice, Carolina, tú eres la persona que yo quiero ayudar a aprender algo en esta situación. No quiere dejar su enojo, intenta obligar a Dios. Quiere sufrir tanto que Dios entonces hace que el pueblo se pueda ser castigado. Se autocastiga, no solo en la barriga del pez, pero luego está allá afuera, el viento era increíble, el sol le abrazaba y se queda ahí sufriendo. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentarnos con aprender y sanar bien a lo mejor alguna cosa que nos ha ocurrido. Es terco, tiene fortalezas en su mente. Fortalezas en la mente, Dios habla de cosas que tenemos tanta costumbre de hablar, de pensar de cierta manera, que realmente es como una fortaleza. Son difíciles, muy difíciles de cambiar esas maneras de pensar. No la vamos a poder cambiar en un día o dos. Tenemos que trabajar con tiempo hasta que sabemos que Dios nos ha ayudado a cambiar esa manera de pensar. A pensar como la Biblia dice que tengo que pensar. No siente misericordia. Es decir, no quería que Dios muestre misericordia al pueblo. Es decir, pensamos, no es justo. Es verdad, no es justo. Nahum dice Nahum que el pueblo de Nínive era un pueblo guerrero, de crímenes y mentiras, está saturado de riquezas y nunca le faltan víctimas. El pueblo de Nínive era horrible en su trato con las víctimas en sus guerras. Horrible. Y creo que Dios quería mostrar al pueblo suyo, oye, si yo puedo perdonar a Nínive, que es lo peor de lo peor de lo peor, yo te puedo perdonar a mí, pues ven a mí, acércate a mí y obedece y podemos tener una relación cercana. Bueno, Jaime y yo
viajamos mucho y estábamos en una casa y abrieron el sofá y nos íbamos ahí a dormir en el sofá esa noche. Entonces nos ponen la manta y cuando ya era tarde se fueron a la habitación, cerraron la puerta y entonces nosotros nos íbamos a acostar. Al abrir la manta, porque hacía frío, mucho frío esa noche, al abrir la manta y ponerla nos dimos cuenta que ella se había equivocado y nos había dado una manta de su hijo y no llegaba. Y dijimos, bueno, la puerta está cerrada, no quiero molestarla, no le voy a decir nada, a ver si podemos. Entonces nos acostamos, nos fuimos a dormir y toda la noche estaba yo, ¡pum! Para acá, para que la manta me cubra a mí. Y Jaime, ¡pum! Para allá. Y dormimos fatal, porque la manta no llegaba. Chicas, ¿hasta dónde llega tu manta de misericordia? Necesitamos aprender a tener mantas de misericordia que realmente cubran las faltas de los demás, para saber cómo realmente perdonar, que era el problema de Jonás. No es justo, es que la vida está llena de injusticias y tenemos que darnos cuenta, esto es injusto, ¿qué es lo que Dios pide de mí en esta situación? Entonces, no quiero ir a Nínive, no quiero ayudar en la tormenta, no quería, hasta quería morir. Es decir, tenía muchísimos deseos. ¿Alguna vez te has parado a pensar? Si haces una lista de todo lo que tú quieres de tu marido, ¿cuántas páginas tendrías ahí rellenadas? Es decir, al principio nos mira y nos derretimos. Luego somos novios, nos conocemos un poquito más. ¡Qué hombre más guay! Me ha mirado. Y después de casadas un tiempo, no hace esto, no hace lo otro, y miramos lo negativo. Demasiada lista de deseos que, ojo, ¿tenemos derecho de ser tan exigentes? ¿De verdad? Tenía muchísimos deseos. Si tuviésemos tiempo, a lo mejor tú podrías sentarte y decir, bueno, claro, tengo este deseo, este otro, y darte cuenta que a lo mejor estás exigiendo demasiado, ¿no? ¿Cómo suele pecar el iceberg? Porque ahora entramos en la siguiente fase, que es, tenemos que resistir para no pecar. Airaos, pero no pequéis. Entonces tenemos que resistir y decir, no, yo no quiero pecar. Porque la tendencia humana, natural mía, es a querer hacer daño a la otra persona que me ha hecho daño a mí. Eso es lo natural, lo normal. ¿Por qué? Porque hemos nacido con esa tendencia de pecar. Y Dios dice, no peques, rebaja la ira y luego entonces puedes pensar con claridad y mirar qué es lo que Dios quiere que haga en esa situación. Entonces, es muy importante de darnos cuenta y realmente darnos cuenta cuanto antes para resistir. Una amiga mía nos estaba contando de que su madre siempre la trataba con mucho desprecio y su hermana era la más querida y ella no. Siempre la hermana era todo lo que ella y la madre le trataba con mucho desprecio. Entonces ella empezó a comer porque le gustaba, bueno, por lo menos algo que me guste, ¿no? Para sentirse contenta. Y empezó de comer de niña y la madre siempre, vas a ser obesa. Siempre le criticaba, pues más comía, porque no sabía qué hacer con esa sensación de rechazo. Y entonces llegó a ser obesa, pero nunca paró a darse cuenta que estaba realmente haciendo que su cuerpo sufra porque no trabajó correctamente el abuso de su madre. Llegó a ser obesa y hasta que tenía 50 años no lo trabajó. Cuando cumplió 50 se paró y dijo, yo no puedo ser así, yo quiero curar esto. El problema está cuando lo hizo, que ya su salud estaba muy estropeada y ya no puede trabajar porque, claro, su cuerpo no ha podido aguantar. Así que hay que reconocerlo cuanto antes, chicas, o pedirle, Señor, hay algo en mi ser que yo necesito curar y trabajar todo lo que haga falta para realmente trabajarlo correctamente. Ahora, resistir. ¿Cómo es que peca el Jonás? El que se deprime, se castiga a sí mismo. Castiga su mente creyendo un montón de mentiras. Yo no valgo, es que
si yo fuese más buena, entonces mejor tendría más amigas. Es decir, me culpaba yo a mí misma cuando no tenía amigas de niña. Bueno, si fuese más guapa, si ayudase más a la maestra. Sí, un montón de realmente son mentiras. Porque aunque hubiese hecho todo eso, no me hubiesen hecho caso. Entonces castigo mi mente, yo no valgo, a lo mejor no, pero es una actitud que empiezo a pensar negativamente en cuanto a mí misma. Y me creo mentiras en vez de creer la palabra de Dios que dice que soy preciosa ante los ojos de Dios. Y en vez de creer la verdad de Dios, creo lo que yo pienso. Ahora, ojo chicas, quiero a ver si me seguís. A veces pensamos el orgullo es muy malo, pero el pensar menos de ti misma de lo que debes también es orgullo. ¿Sabes por qué? Porque no crees lo que Dios está diciendo de ti. No crees que eres preciosa para Dios. Crees tu propia opinión en vez de creer lo que Dios dice de ti. Así que tanto creer demasiado poco, las dos son orgullo y las dos son incorrectas porque no es sano esa manera de pensar. Tenemos que pensar acerca de nosotros mismos como Dios piensa de mí y creer lo que Él dice de mí. Castigo mi voluntad, se quedó pasivo, no quería ayudar en la tormenta. No voy a arreglar nada en cuanto al problema en el cual estoy. Me quedo pasiva y me quedo sufriendo. Castiga su cuerpo, es decir, come demasiado o come demasiado poco. Duerme demasiado o duerme demasiado poco. Nunca hace ejercicios o hace tantos ejercicios que casi se muere. Es decir, hay unos extremos y no te cuidas el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Nosotros debemos, oye, mi cuerpo es importante para Dios y me dice a mí que yo tengo que cuidarlo como templo de su Espíritu, en respetarlo como Dios quiere que yo respete mi cuerpo. Sus emociones, se queda triste y se queda ahí, en vez de luchar para salir de esa depresión. Cuidado, si tienes demasiada sensibilidad, llegas a tener autocompasión. Pobre de mí, pobrecito, mira lo que me ha pasado. Pero llega al enojo, llega a la amargura y a la depresión. ¿Qué pasa con este ciclo, con esta cadena? Si realmente me doy cuenta que estoy siendo demasiado sensible, es decir, por ejemplo, la Biblia habla de amor es sufrido, ¿sabes? Amor es sufrido. ¿Qué es? Cuando yo tengo un jersey, una chaqueta que es sufrida, estoy con un vestido, una blusa sufrida, ¿qué es? No muestran las manchas de los niños cuando me tocan con sus manos sucias, ¿verdad? No me molesto tanto por cosas pequeñas. Pues tanto a lo mejor tenemos que aprender a amar un poco mejor para no ser tan sensibles que empezamos a pensar mal en cuanto a nosotros mismos, que lleva el enojo, y el enojo mal curado siempre lleva a la amargura. La Biblia es clarísima en esa. Amargura que nos hace daño, es como un tumor que está soltando pus a nuestro ser todo el tiempo. Cada cuánto te haces un chequeo personal. Vamos al médico cada tanto para que nos haga un chequeo, ¿sí o no? Nosotras, chicas, estamos tan ocupadas con los niños, con la iglesia, con el marido, y con el trabajo, y con la casa, y con muchísimas cosas en las cuales nos ocupamos. ¿Paramos a hacernos el chequeo emocional de nuestro cuerpo, de cómo lo cuidamos? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cuántas veces usáis la pasta de dientes? ¿Una vez a la semana? Espero que no. Si no, no respires demasiado hondo para que la persona que está al lado de ti no se moleste. Es que no, es decir, lo usamos 2 o 3 veces al día. ¿Por qué? Porque no escogemos que la boca se ponga mal. Se pone mal ya por sí sola, ¿no? Y tenemos que limpiarla. Pues igual que la mente. La mente, nuestras emociones, tenemos que tomar el momento. Dios, ayúdame, quiero leer tu palabra. ¿Qué quiere decirme a mí? Estoy pensando de una forma incorrecta. Quiero limpiar mi mente y echar las mentiras y realmente creer tu verdad.
hace falta cada tanto tener un chequeo personal. Dios te hace responsable por ti misma. Nadie puede decidir por ti. ¿Estás tomando buenas decisiones? ¿Realmente estás tomando buenas decisiones en cuanto a ti misma? Hay una diferencia enorme en cuanto a la tristeza de Jonás y la tristeza de Jesús. No tengo tiempo de entrar en esto, pero hay momentos en la vida donde la tristeza es parte de la vida por las injusticias que hay. Es parte de nuestra vida, pero la tristeza de Jesús fue completamente distinta. Hebreos 12 nos dice que él sintió gozo en el medio de la cruz. No hay sufrimiento más grande, nadie jamás va a sufrir lo que Jesús sufrió en la cruz, donde el pecado de todo el mundo fue cargado sobre él. Imagínate la emoción, la carga emocional que él estaba teniendo. Horrible la carga que él llevaba. Y él a la vez sintió gozo. ¿Sabes por qué? Pensaba, a través de esto, tú y yo podemos tener una relación con él. Pensaba en nosotros. Entonces, en medio de esa tristeza sintió gozo. La tristeza de Jonás es completa, está completamente oscuro, como en el pez. No ve gozos, tiene unas gafas puestas que ve solo lo negativo. Tenemos que rebajar, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no nuestro, ¿qué? Es que a veces digo, Carolina, a ver, limpia la casa un poco para quitarte la energía, pero a ver, tranquila, a ver, para que pienses otra vez. Y me tengo que hablar conmigo misma, ¿no? Para rebajar mi enojo. Pero entonces pienso, sí, pero esta situación yo no la puedo cambiar. Dios no te pide cambiar la situación. El problema que tienes delante de ti no es lo que te está causando daño dentro de ti. Es tu enojo que se va a volver amargura, que se va a hacer muchísimo daño. Eso es lo que prolonga el abuso que has sentido. Lo que prolonga la injusticia que has vivido es lo que ocurre dentro de mí. Por eso dice, no tienes que arreglar el problema. Chicas, hay situaciones en el trabajo, hay situaciones en la vida donde no podemos cambiar la situación. No podemos cambiar porque a lo mejor esa otra persona no quiere cambiar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras para vivir una vida de gozo? Aunque tengamos parte de nuestro ser, sientes y tristeza, pero el resto realmente vivimos la vida que Dios quiere que yo viva. No podemos siempre arreglar el problema. El hermano de Jaime, después de él eran 4 hermanos, el hermano de Jaime siempre quiso ser como él. El padre había sido muy cruel con él, siempre le trataba peor que los otros hermanos, incluso había dicho, yo creo que se equivocaron cuando lo trajeron del hospital, es decir, una crueldad muy difícil, que hizo que siempre quería ser como Jaime, le siguió a la misma universidad, le siguió a la misma iglesia, al mismo trabajo, cosas así. Bueno, al final tuvo una vida equivocada. Al final dejó a su esposa, dejó a sus 2 hijas, se casó con otra chica, le dejó a ella. Siempre quería más, nunca estaba satisfecho. Y entonces veía a todo el mundo como menos que él, porque había aprendido a sentirse menos que los demás de niño. Después de mucho tiempo que mi cuñada no tenía ningún contacto con él, no sabía dónde estaba. Una de sus hijas supo, alguien le dijo, ¿sabes que tu padre está viviendo en un coche? Dice, ¿qué? Sí, mira, está viviendo en un coche porque no tiene dónde vivir y está muy enfermo. Entonces fue ella y dijo, voy a ver si lo encuentro. Hombre, es mi padre. Y entonces fue, le habló, digo, papá, ven a mi casa, quiero cuidarte. Estaba lleno de cáncer, estaba muy mal. Claro, estaba cosechando lo que había hecho en toda su vida. Y entonces llegó el momento que su marido y ella no podían cuidarle porque estaban trabajando. Su esposa dijo, ¿sabes qué?
yo iré y le cuidaré. Yo voy a pedir permiso en el trabajo de no ir y yo voy a ir y le voy a cuidar. Y dijo, ¿cómo podrías haber hecho una cosa así? Dice, porque yo me dije, yo quiero ser como es Jesús. Yo no quiero ser como ha sido Él. Yo quiero ser como es Jesús. Entonces voy a ir a cuidarle hasta que muera. Fue una misericordia increíble, mostrando a la gente que no conocía nada al Señor. Decía, pero ¿cómo has hecho? ¿Cómo has podido? Dice, no, es que yo rebajé la ira que sentía y dijo, ¿qué quieres de mí, Dios? Lo voy a hacer para ser más como es Jesús. Y entonces no tenemos que arreglar el problema. Ella luchó mucho para cambiar a su marido. Al hermano de Jaime, luchó muchos años para poder cambiarle. No quería cambiar. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Bueno, para rebajar la ira, quiero que pienses en un coche. Un coche tiene 4 ruedas, ¿verdad? Entonces, te será más fácil, si te enojas, pensar en esto. ¿Cómo arreglarlo? ¿Cómo rebajarlo? Cada uno de los personajes tiene que rebajarlo de distinta forma, porque es una distinta forma como lo expresa. Tienes un pinchazo en la rueda de las emociones. Te enojas. ¿Okay? Te das cuenta que estoy enojada. ¿Qué haces cuando tienes un pinchazo? Aparcas usando todas las ruedas, las otras 3, aparcas y arreglas las ruedas, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer cuando tratamos de rebajar la ira, para que tengamos dominio propio y luego entonces resolvemos el problema porque estamos pensando más claramente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Piensa en las 4 ruedas. ¿Qué es? Dios nos ha dado emociones, sí, pero me ha dado una mente, me ha dado el poder de decidir, una voluntad, y me ha dado un cuerpo que puedo usar para ayudar a resolver un problema. Bien, tengo que decidir controlar mis emociones. Es una mentira que no puedes controlar tus emociones. Estoy enojadísima con mis hijos, a lo mejor estoy gritándole y suena el teléfono. Hola, pastor, ¿cómo estás? Que me encanta hablar contigo. Sí. Claro que controlamos cuando nos conviene. Estamos mintiéndonos cuando decimos no podemos controlarlo. Sé que podemos controlarlo. Es una mentira que no. Ahora, controlar, porque seguir enojado es una decisión. Seguir largo tiempo enojado es que vas a tener que luchar con amargura. Es mejor trabajarlo al principio. Tengo que trabajar con mi mente echando la mentira y creyendo la verdad. Tengo que echar la mentira de mi ser, como igual que limpias la boca. Tengo que limpiar la mentira, echarla. Eso no lo voy a creer. Porque hay cosas que vienen por la cultura, por nuestras amigas, por yo misma me invento cosas y creo mentiras. Y entonces tengo que buscar la mentira y decir, no, eso no es verdad, Carolina. No, eso no lo voy a creer. Esto es lo que voy a creer porque es lo que Dios me dice. Por eso nos tenemos que meter en la palabra de Dios y ver lo que Él me enseña, porque eso es lo que tengo que creer. Yo de verdad he crecido más en el Señor cuando tengo problemas gordos y me meto en la Biblia para ver qué es lo que me puede dar de solución que cuando no tengo problemas. Porque tengo que echar fuera la mentira y creer la verdad. Es la única solución para limpiar mi mente. Tengo que cuidar mi cuerpo para que yo respete mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. No digo que tienes que ser Miss Hollywood. Estoy diciendo que Dios está contento en la manera que cuidas tu cuerpo. Chicas, ¿quién manda en tu vida? Pues manda bien. Trabaja con tu mente, trabaja con tus emociones, trabaja con tu voluntad, trabaja con tu propio ser para hacer lo que Dios quiere de ti. Acuérdate, no nos ha hecho para llevar cargas emocionales negativas por mucho tiempo, porque se va a volver amargura y nos va a hacer daño. Quedarse pasivo es una decisión. Trabaja contigo mismo para salir de esa depresión y tener la energía para pasarlo bien. ¿Qué haces para rebajar la intensidad de tus frustraciones o de tu ira? ¿Qué es lo que haces tú? Piensa. Pues pídele al Señor que te dé una idea de qué hacer cuando estás enojada para rebajar tu ira.
yo limpio la casa por un rato. Entonces digo, Señor, ok, estoy mejor ahora. Pero trata de pensar, estúdiate a ti misma, nadie te conoce como tú te conoces, más que tú te conoces a ti misma. Entonces decide qué vas a hacer para rebajar tu propia ira, para que esté bajo dominio propio que Dios te puede dar. ¿Cómo Dios ayudó a Jonás? Lo más importante para mí es que hace preguntas. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Es tan importante lo que te ha pasado que afecta todo tu resto de tu vida y no puedes gozarte de nada? Es decir, era muy interesante cómo Dios trató. Es interesante que Dios trató a cada uno de los personajes de forma distinta. Necesitamos saber cómo es que expresa su enojo nuestros esposos. Yo siempre le daba a Jaime lo que necesitaba yo y él me daba a mí lo que necesitaba él. Y entonces, al estudiar qué es la manera que Dios trató a cada uno de ellos de forma muy distinta, entonces hablamos de, bueno, ¿qué necesitas tú cuando te enojas? Y realmente con los hijos necesitamos saber, porque ninguno es igual al otro. ¿Qué es la manera? Tenemos que actuar de forma distinta con cada uno de ellos, de acuerdo con la manera que ellos expresan su enojo. No tenemos más tiempo porque tendrás que verlo en el libro. Acuérdate, es como una fiebre, pero detrás hay una enfermedad que hay que saber, Dios, ¿cómo es esto que necesito aprender? Para Jonás, el resolver el problema y no dar lugar al diablo era el perdón. Es que un problema grave, no quería perdonar al pueblo de Nínive y no quería que Dios le perdonase. Acuérdate que era un pueblo cruel, fatal. Es que realmente no era nada justo de que Dios perdonase a Nínive. Si era solo justicia, no. No era nada justo que Dios perdonase a Nínive. Se arrepintieron y Dios mostró su misericordia y actuó con justicia y amor a la vez. Algo que nos cuesta mucho a nosotros hacer. Entonces, ¿qué es el perdón? Acuérdate, no fue fácil para Dios perdonarnos a nosotros. Todo lo que sufrió Jesús al venir a la tierra, al morir por mí, no fue fácil para Dios el Padre ver a su Hijo morir. No fue fácil para Jesús pasar por la muerte. No fue fácil, pues tampoco va a ser fácil para nosotros. Pero tenemos que entender qué es el perdón para poder hacerlo bien. Como yo dije, yo nunca había perdonado a mi maestra porque no había parado a pensar qué es lo que debería hacer. Ahora, a veces escucho a la gente hablar del perdón y me doy cuenta que toman un versículo y es como si ese versículo fuese el todo. Este es un tema que la Biblia habla mucho en cuanto al perdón y hay que estudiar la palabra de Dios, todos los versículos que tienen que ver con el perdón, y entonces entenderlas y trabajarlas para entender bien qué es el perdón, porque no hay ni un versículo que nos da toda la verdad en cuanto al perdón. Hay que ordenarlo y entenderlo para poder nosotros hacerlo bien. Yo encontré 3 aspectos del perdón. El perdón siempre me toca a mí, es lo que yo tengo que hacer cuando alguien me ha hecho algo injusto, ¿no? El arrepentimiento tiene que hacer la otra persona y si hay arrepentimiento y perdón, pues podemos tener reconciliación. Todo eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos perdón, ¿no? Ahora, quiero hablar un poquito de lo que me toca a mí, el perdón. Realmente, chicas, si aprendemos a perdonar bien como Dios quiere que lo hagamos, vamos a tener fiesta dentro de nuestro ser. Vamos a poder sentir gozo como Dios quiere que sentamos, todo el gozo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo va el Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿qué quiere decir el perdón? ¿Qué dice? ¿Quieres que Dios te perdone? Entonces tenemos que perdonar, ¿no? No tenemos elección. Dios no me da salida, yo tengo que perdonar, siempre tengo que perdonar. Porque si no se me vuelve amargura, ese enojo. Entonces tengo que perdonar, siempre tengo que perdonar. Ahora, ¿quién pide que perdone? Pues Dios es el que me pide que perdone. Perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Cuando me enojo con Jaime, de vez en cuando, una vez y cada 5 años.
Os reís, porque sabéis que no es verdad. Porque somos muy distintos los dos, nos frustramos en ciertas cosas. Dice que cuando digo, pero es que no me ha pedido perdón, ¿por qué tengo que perdonarle? No, claro, no. Tenemos que perdonar porque Dios me lo pide. Haga lo que haga la otra persona. Claro, si piden perdón, se arrepienten y piden perdón, es más fácil la reconciliación, ¿no? Pero perdonándonos a nosotros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Chicas, ¿qué clase de persona quieres ser? ¿Una persona amargada? ¿Sin gozo? ¿O una persona llena de gozo del Espíritu Santo en medio de los problemas? En medio de la barca que está en medio de la tormenta, pero con fe en Dios, viviendo como Dios quiere y por tanto contenta con como tú vives, porque estás haciendo lo que Dios quiere de ti. ¿Qué clase de persona quieres ser? Dios dice, me perdona por amor de mí mismo, porque su carácter es tal que Él me ofrece perdón para poder perdonarme, porque Él es un Dios perdonador. Por amor a ti mismo perdona. Es mucho mejor para ti, para que no se vuelva amargura. Ahora, quiero dividir los versículos o conceptos que he visto en, por ejemplo, el que no es y luego que sí es el perdón. Es decir, el que quiere comprar un anillo para su novia, para que se comprometa con ella, ¿qué hace el joyero? Pone terciopelo negro detrás, ¿verdad? ¿Para qué? Para que brille más el diamante. Quiero entonces trabajar primero lo que el perdón no es. No es olvidar lo que nos han hecho. A veces me vino una chica y dice, es que yo no puedo olvidarme lo que me hizo esa persona. Es que creo que mal entendemos los versículos, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Sepultará nuestras iniquidades, los echará a lo profundo del mar. Todos nuestros pecados. Pero ojo, toda la verdad de Dios no está en un versículo o dos. También está el versículo que dice que me disciplina. Si me disciplina, se acuerda de lo que yo he hecho o lo que ha hecho la otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo que dice no recordaré su pecado? Elige de no castigarme. Elige de perdonarme y no castigarme. Dios nunca me castigará como su hija. Me puede disciplinar, pero nunca me va a castigar. Porque estoy bajo su gracia, su misericordia. Y nunca me va a castigar. Me va a mostrar misericordia y no me va a castigar. Y por eso es como si mis pecados estaban a profundo del mar. No es hacer excusas por lo que ha hecho el ofensor. No es bueno decir, bueno, a lo mejor no quiso hacerme daño. Bueno, a lo mejor, pues no pasa nada. No te ayuda a hacer excusas. ¿Te ha causado dolor? ¿Sí o no? Porque la salvación es por perdón de ¿qué? ¿De porque te has equivocado o es por perdón de pecados? Cuando vamos a Dios, cada día, al final del día, le dices, bueno, Señor, me equivoqué. Yo dije algo que no debería. No, Señor, yo he pecado. Yo hice mal, tú lo llamas pecado, y así te limpias de ese pecado. Pero este versículo me parece muy interesante. Perdonad si tenéis algo contra alguno. Decidlo conmigo. Perdonad si tenéis algo contra alguno. No me dice que si Dios piensa que está mal, si yo pienso que ha hecho mal. Si yo pienso que una persona ha hecho mal, entonces tengo que elegir perdonarle. Porque a veces pienso, bueno, y es que yo no sé si de verdad Dios llama eso pecado o no, pero me ha hecho daño. Sí, entonces tienes que perdonar, porque eso es algo que te ha causado dolor. No es anular las consecuencias para el que ha hecho mal. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Dios no nos tiene por inocentes cuando pecamos. Tenemos que venir a Él y pedirle perdón. Y entonces nos limpia y se acerca a nosotros otra vez íntimamente.
no es garantía de reconciliación. A veces puede haber reconciliación, pero si la otra persona no quiere cambiar, no puedes tener una relación y tener la relación de antes con esa persona. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esto era Pedro cuando estaba hablando después de la resurrección y le decía al pueblo, oye, arrepiéntete, pide a Dios perdón, cambia, convertíos. Es decir, cuando Dios quiere que todo el mundo se salve, claro que sí, por su amor, sí. ¿Todo el mundo se va a salvar? No, porque Dios pide de que yo me arrepienta y le pida perdón y que cambie mi manera de vivir. Y entonces tenemos que tener en cuenta que si yo pienso que alguien ha hecho mal, tengo que perdonar. No es poder confiar en el otro de inmediato. Es decir, el versículo dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es interesante, nosotros vivimos en una parte de España ahora, bueno, estoy pocos días, entre viaje y viaje estamos ahí. Y está en medio naranjos, una zona preciosa. Bueno, la naranja, claro, al primero que sale la fruta, sale la flor, huele tan bien, luego sale la fruta, está muy verde, luego se va poniendo un poquito más naranjada y tarda en ponerse toda para poder comerla, ¿no? Tarda. Aquí realmente dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No se puede ver si una persona realmente se ha arrepentido y puedes confiar en esa persona del todo otra vez, hasta ver un tiempo a ver si esa persona realmente ha cambiado. Porque a veces dicen, bueno, perdona, pero luego no cambian y te siguen haciendo daño. Entonces tienes que aprender a perdonar rápido, pero no te fías de esa persona hasta que ver frutos de arrepentimiento. No es tanto una emoción, sino una decisión. Esto me ha ayudado mucho a mí, porque pienso, ¿he perdonado o no he perdonado? Carolina, es una decisión. Mira este versículo. Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola a la cruz. Increíble. Dios es como un juez que ahí escribe todo lo que tiene en contra de mí. Todo lo que yo he hecho mal y hago mal. Y dice, ¿sabes qué? Lo rompe. Cuando yo le pido perdón, lo rompe. Dice, lo clavo a la cruz. Ya no tengo que castigarte, no lo tomo en cuenta. Te disciplino, pero no te castigo. Es una decisión que Dios toma conmigo cuando le pido perdón. Yo necesito aprender a decidir perdonar a una persona. No le voy a causar el mismo dolor que me está causando a mí, o que me ha causado a mí. No significa que nosotros hemos hecho mal. Dice, el cual no hizo pecado, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero. A veces tenemos una riña, una dificultad con alguien, nos causa dolor, tenemos que perdonar. No quiere decir siempre que tú has hecho mal. Con Caín es interesante, es decir, estaba muy enojado con Dios. ¿Y con quién se lo tomó? Con Caín. Caín no había hecho nada, no le había hecho ningún daño, pero le hizo mucho daño. Entonces tenemos que parar, no es automático que yo he hecho mal, a veces sí, entonces a veces tengo que arrepentirme yo misma, ¿no? Pero no te machaques a ti misma pensando, bueno, yo, claro, si hubiese hecho algo mejor o algo distinto, a lo mejor pues esto no hubiese pasado. No siempre, a veces es la otra persona, no siempre has hecho tú algo mal. No te machaques, pídele al Espíritu Santo que te lo haga ver si realmente necesitas pedir perdón a algo o no. Ahora, ¿qué sí es el perdón? Perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, decidlo conmigo, así también hacerlo vosotros. Por tanto, es muy obvio la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos perdona Cristo? Pues por tanto, tengo que hacer lo mismo yo, ¿no? Entonces tengo que parar a pensar, bueno, ¿cómo es que Dios me perdona a mí? Primero es, declara culpable al que ha obrado mal. Jehová no tendrá por inocente al culpable. Otra vez, el mismo versículo, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Qué es que tengo que parar? Bueno, como te acuerdas de que te conté mi maestra, no le había perdonado porque no lo había declarado culpable de nada.
Yo me había culpado a mí misma, no le había culpado a ella, entonces nunca la había perdonado. Primero Dios dice, has pecado y por eso necesito que me pidas perdón. Lo primero que hace Dios es declararme culpable. Entonces, a veces cuando sientes dolor en alguna relación o en contra de ti misma, digo, ¿qué es lo que me está haciendo enojar? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que deseo? Y entonces decir, a ver, la otra persona, en mi opinión, ha hecho mal. Entonces tenemos que perdonar. Pero el primer paso es reconocer el daño que se te ha hecho. Igual que el primer paso con el enojo es reconocer que hay enfado. Entonces, ok, tengo que trabajar la fiebre, pero tengo que trabajar también el problema, la enfermedad que está detrás. Es pagar el precio de perdonar. Repito, ¿crees que fue fácil para Jesús perdonarte a ti? Si es una cosa fuerte que alguien te ha hecho, un abuso, un dolor muy fuerte, de verdad va a ser muy difícil perdonar. Pero tienes que hacer como Cristo te ha perdonado a ti, tú tienes que perdonar y tienes que darlo gratuitamente porque es un regalo. ¿La salvación se gana o es un regalo? Es un regalo. Entonces yo tengo que sufrir lo que sea y regalar el perdón. Eso, chicas, es muy difícil. Pero Dios me lo pide, porque si me ha perdonado a mí, yo necesito perdonar. ¿Sabes por qué creo que en el Padre Nuestro te dicen, yo no te puedo perdonar si tú no perdonas a otros? Es que no tenemos ni idea de lo que le estamos pidiendo a Dios y nunca hemos tenido que perdonar a nadie. Si yo nunca he perdonado a nadie, no tengo ni idea lo que es Dios, por favor, perdóname. No entiendo para nada el dolor que le está causando mi pecado a Dios. Es darlo gratuitamente porque es un regalo. Es decidir no vengarme. No os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que la reacción mía y humana es, voy a hacer que sientan el mismo dolor que yo he sentido. Por lo menos que se den cuenta de todo lo que me han hecho. Bueno, es normal querer vengarnos. Pero Dios dice, no, yo sé lo que te han hecho. Yo me ocuparé de esa persona. Ocúpate de ti. Para creer lo que Dios quiere que creas, trabaja con tu mente, trabaja con tus emociones, trabaja para sanar la herida correctamente, para que no sea problema a la larga y que se vuelva amargura. Repito, es una decisión. ¿Te acuerdas las 4 ruedas? ¿Qué son? La emoción, donde tienes el pinchazo, pero luego tienes otras 3 para ayudarte a aparcar y arreglar el pinchazo, ¿no? Tienes el cuerpo, la mente, la voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Bueno, no sé, algunas a lo mejor escucharon cuando Jaime dio el ejemplo ayer de mi amiga que era compañera de cuarto en el último año de universidad y ella tenía su marido que tuvo que tener un trasplante de corazón. Después de tiempo fueron al hospital, reconocieron a los padres del chico que había dado el corazón para tener él su trasplante y entonces la madre le pidió que abrazarle, ¿no? Y le abrazó mucho y se quedó mucho tiempo abrazándole. Y luego dice, ay, he oído el latido del corazón de mi hijo. ¿Sabes? Dios, cuando nos pone su cabeza aquí para escuchar qué es lo que está en nuestro ser interior, Él quiere escuchar el latido del corazón de su hijo. Nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad, quiere hacer que seamos más como Cristo es. Quiere que trabajemos con nuestro cuerpo, con nuestra voluntad, todo nuestro ser y trabajemos con las 3 ruedas que quedan para poder ayudarnos en la situación de enojo. Escuché una señora que decía, cuando ella se enoja mucho con su marido y quiere decirle unas cuantas cosas, se mete en el baño
cierra la puerta con llave y se mete una toalla en la boca. Y digo, ¿qué? Dice, es que yo soy muy fuerte, yo tengo que obligarme a mi boca a no hablar hasta que lo tengo bajo control. Entonces digo, me obligo a ir y entrar en el baño y cerrar la puerta hasta que lo tenga bajo control, no voy a salir. Digo, wow, yo tendría que tener muchas toallas. Pero es que puedes usar tu cuerpo. A lo mejor tienes que ir a otra habitación y decir a los hijos, mira, tengo que calmarme porque estoy enojada. Es decir, usa tu cuerpo para ayudarte a rebajarlo y hacer lo que Dios quiere de ti en ese momento. Usa tu mente para limpiar tu mente, aprender lo que Dios quiere, tu voluntad. La decisión es tuya, nadie puede decidir por ti. Nadie puede decidir por ti si vas a tener gozo en tu ser o no. Perdonar repetidas veces. Seguramente cuando Pedro vino a Cristo y le dijo, a ver, Jesús, ¿tú de verdad quieres que perdonemos 7 veces? Es que los rabinos en esos días decían que deberías perdonar 3 veces, por lo menos 3 veces. Y él se sentía, wow, entonces yo le estoy diciendo más del doble, 7 veces. Y Jesús dice, 70 veces 7. Siempre hay que perdonar, porque si no se vuelve amargura dentro de nuestro ser. Ahora, a veces con cosas muy fuertes que nos han ocurrido, no puedes cambiar esa manera de pensar y no puedes decidir una vez y ya está. Te despiertas otra mañana y te duele. Tienes que perdonar otra vez. Te despiertas el día siguiente y todavía te duele. Tienes que perdonar otra vez porque es un dolor nuevo. El día siguiente todavía te duele. Perdona otra vez. Es un dolor nuevo. Tienes que perdonar otra vez. Llegará el día, chicas, que vas a pensar en lo que esa persona te ha hecho y no te va a doler. Allí es cuando sabes que Dios lo ha curado por completo. Sigue perdonando hasta que cuando pienses en ello no te duele otra vez. 70 veces 7. Es estar dispuesto a reconciliarme. Si yo no quiero reconciliación, incluso si la otra persona se arrepiente, entonces no estoy perdonando como Dios quiere. Si es posible, cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre puede haber reconciliación, pero tengo que estar dispuesta a reconciliarme. No devolviendo mal por mal, sino por lo contrario, bendiciendo. Este versículo le fue muy, muy, muy difícil a una amiga mía que sufrió lo que nadie de nosotros querríamos sufrir. Le llamaron un día y dijo, han asesinado a tu hijo. Y tuvo que volver estaba trabajando en Bélgica, creo. Volvió a Estados Unidos. Le pusieron en la cárcel al que había asesinado a su hijo y luchó mucho consigo mismo, fue a estudiar lo que la palabra de Dios decía en cuanto al perdón. Dices, yo no puedo perdonar. Hablo hace 70 veces 7, pues fue mucho más que 70. Y luchó con ella misma todos los días de perdonarle. Y llegó el momento que vio este versículo y digo, ay Dios, yo estoy perdonando, pero bendecir a ese hombre, ni hablar. Y entonces digo, Señor, Dios, por favor, dame ese control de mí misma que quiera bendecir a ese hombre. Hombre, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Habló con su marido y dice, bueno, podríamos ir a la cárcel y hablar con él, hablarle del Evangelio. Y dice, bueno, luchó consigo mismo muchísimo para poder hacerlo. Fueron a la cárcel, le hablaron del Señor más de una vez, aceptó al Señor. Fue con un tiempo de discipulado en la cárcel. Cuando salió unos años más tarde, era otro hombre, por completo. Le había arrebatado la ira y había actuado muy mal. Entonces le escribió una carta a mi amiga. Le dice, mira, estoy saliendo de la cárcel en tal día, me gustaría mucho ir a visitarles. Mi amiga otra vez, como un cuchillo en el corazón. Yo no puedo hacer que ese hombre venga a mi casa. Bien, ok. He ido a la cárcel, le he dicho del Evangelio, sea que sea salvado, pero en mi casa no.
luchó mucho consigo misma hasta que dijo, ok, vamos a decirle que sí que puede venir. Vino a la casa, le hablamos, él le dio las gracias por hablarle del Evangelio, del enorme cambio que había habido en su vida. Entonces dice, de verdad os quiero agradecer. Cuando se fue, cerró la puerta, mira a su marido y dice, en mi vida pensaba yo que iba a sentir alegría. Cuando entró en mi casa el asesino de mi hijo, pero siento alegría. Mira lo que Dios ha hecho en su vida. Bendiciendo. Yo no sé a veces cómo es que podemos bendecir. A veces estamos tratando de mostrarle bien cuando no se lo merecen. Porque la falta de perdón nos encadena, se vuelve amargura y por eso siempre tenemos que perdonar para evitar vivir con amargura. Ahora, chicas, ¿sabes lo que pasa cuando perdonamos? Es como si unas tijeras hacen un agujero bien grande en el saco de arena y la arena se vacía. Y rompe esa cadena de sentirnos tan controladas por el daño que alguien nos ha hecho. Ahora, si he perdonado, a veces te preguntas, ¿he perdonado de verdad? Hazte estas preguntas. ¿Qué actitud tendré? ¿Tendré una actitud positiva? Puedes preguntarte, ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Tengo una amiga que vive en Estados Unidos, estuvimos con ellos un tiempito. Ella, bueno, es raro lo que le pasó, pero es que tuvo cáncer, le dieron un tratamiento, quimio, y se volvió ciega, poquito a poco. Y no podían hacerle nada. Hay 6 personas en el mundo que ha ocurrido esto. Y claro, ella tuvo que luchar consigo misma. Digo, Dios, yo te he servido toda la vida, ¿cómo dejas que me vuelva ciega? Pero luchó mucho consigo mismo y digo, yo quiero glorificar a Dios en esta situación. Cuando yo fui a verla y estaba con ella, dice que acababa de venir de hablar con el médico especialista de toda una parte de Estados Unidos. Y le dice el especialista, perdone, yo necesito saber por qué usted no está tan amargada. Y dice, pues le voy a decir la pura verdad, no soy yo, es Dios. Dios me ha ayudado a dejar la amargura y decirle, bueno, ¿cómo es lo que Dios, cómo quiere Dios que viva? Y entonces él dice, pues quiero que hable a todos los médicos de mi clínica y todos los médicos en el cual yo trabajo en el hospital. Porque es increíble que usted no esté amargada. Es decir, Dios le ha abierto una puerta para que estos médicos escuchen de Dios que no podía haber escuchado de Dios de otra manera. Y dijo, yo quiero glorificar a Dios en esta situación. Humilde, sacar la vida, pregúntate, ¿has hecho tú mal? Una actitud abierta, dispuesta a recibir ayuda. Es interesante en Filipenses cuando dice, te ruego que ayudes a estas mujeres. Se puede decir que no se llevaban nada bien, que no vivan que vivan en armonía. De su personalidad no iba bien. Las dos se frustraban. Y dice, ayúdales. Muy pocos versículos más tarde dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando quieres aceptar a la ayuda de otra persona para ayudarte a llevarte bien con otra persona, es cuando realmente puedes recibir esa paz que Dios dice que quiere dar. A lo mejor no sois las amigas más íntimas, pero sabéis llevarte bien para que haya paz en la iglesia. Vas a tener una actitud reflexiva, vas a tener que pensar y decir, ¿hasta dónde quiero que esto llegue? ¿Hasta dónde quiero llegar con esto? ¿Realmente quieres que una pelea llegue al divorcio? Pues para y perdona y pregúntale a Dios, Dios, ¿qué quieres en esta situación? ¿Qué quieres de mí? Una actitud de confianza, echar mi carga sobre Dios. Aquí David dice, más suaves que el aceite eran sus palabras de su amigo íntimo. Sin embargo, eran espadas desnudas. Y justo después dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Es decir, cuando yo estoy dispuesto a perdonar a alguien que me ha hecho daño,
Dios dice, echa sobre mí esa carga, ese dolor, descárgalo de tu ser. No estás hecha para llevar una carga negativa a tiempo. Échala sobre mí y Dios nos ayudará. Ahora, después de perdonar tenemos que pensar, ok, ¿he perdonado? Siempre tienes que perdonar. Pero a veces pienso, ¿y ahora qué debo hacer? Yo he visto como 8 posibilidades en la palabra de Dios, 8 opciones de lo que podríamos escoger para después de perdonar. Porque perdonar es para mí misma. Es lo que Dios pide de mí. Ahora, no siempre vas a actuar de la misma forma con la persona que te ha hecho daño. Hay como 8 opciones, no tenemos el tiempo de mirarlo hoy, puedes verlo en el libro. Pero es importante de que te des cuenta que sí hay bastantes opciones y tienes que pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en esta situación? Pero perdonar siempre tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque si no vas a volverte a amargura dentro de tu ser y realmente te va a hacer mucho daño. Así que por amor a ti mismo, perdona. Luego le dices, Dios, ¿qué es lo que debo hacer en esta situación? ¿Qué es lo que pides de mí en esta situación? Hay bastantes opciones que Dios da en su palabra. No es siempre la misma. A veces puede haber reconciliación, otras veces recortas la amistad, das tiempo. Ahora siempre Dios nos da la responsabilidad de protegernos a nosotros mismos y a los que están bajo nuestra autoridad. Si estás en situación de abuso, no te quedas en esa situación de abuso. Tienes que protegerte a ti misma, es lo que Dios pide de ti. Ahora, no tenemos tiempo de ir a más, porque tiene que ver luego qué es el arrepentimiento, luego qué es la reconciliación, qué es todo el tema del perdón. No tenemos más tiempo para hablarlo. Pero realmente necesitamos recordar que siempre necesitamos perdonar. ¿Por qué? Dile a la que está al lado de ti, dile 2 o 3 razones de por qué tenemos que perdonar. Ok, espero que por lo menos hemos considerado esta noche un poquito y bueno, si tuviésemos tiempo daríamos mucho más tiempo para poder darnos cuenta, pero Dios pide de mí que perdone porque Él me ha perdonado a mí. Cuando perdono a otra persona por una frustración o algo fuerte, no sabe las dos cosas, entonces entiendo lo que le ha costado a Dios perdonarme a mí. Y entonces vengo a Él y luego me meto en mi palabra para que Dios me renueve la mente, para que renueve mis emociones, para que tenga dominio propio, para que luego te pueda preguntar, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo es que debo actuar en esta situación? Y no siempre es igual, cada situación puede ser distinta. Entonces, pues, tenemos que mirar toda la palabra de Dios, toda la verdad de Dios para poder ver. Ahora, lo que quiero es orar juntas al final. Acuérdate, perdonar como Cristo no perdona no es fácil. Porque sufrir el dolor, regalar perdón y luego entonces decir, ok, yo no voy a castigar a la otra persona con el mismo dolor que me ha causado a mí. Es lo que Dios ha hecho para mí. Pues no quiero llegar a esa persona amargada. Pues entonces para y piensa, Señor, ¿tengo que perdonar a alguien? ¿Ha sido una frustración algo hoy? ¿Me he enojado en algo? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Pero primero tengo que perdonar y luego voy a poder aprender lo que Dios quiere que aprenda. Vamos a orar y quiero que tú le digas a Dios la decisión que tomas en este momento. ¿Decides perdonar? Señor Dios, yo te pido que me sigas enseñando a cómo perdonar, porque no quiero ser una persona amargada. Y sé que tendré que luchar con algunas cosas por tiempo, pero te pido, Señor, que tú me ayudes a saber
realmente estar confiada de que he perdonado y luego poder preguntarte qué quieres de mí en esta situación. Gracias, Señor, por ofrecerme perdón a mí, por perdonarme. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.